No ha sido una sola la mala hora de Guayaquil. Su historia es una historia de renacimientos, de resurrecciones, de caídas y de comienzos, de pérdidas y de reencuentros. Pero el final de sus relatos nunca ha terminado en derrota. Primero los piratas, que vinieron desde antes, pero en 1624 los holandeses quemaron la ciudad en venganza a la imposibilidad de saquearla por la resistencia que opusieron sus habitantes. Fue la primera reconstrucción de esa Guayaquil que nació al pie del Cerro Santa Ana. Corría el siglo XVII cuando llegaron el paludismo y la viruela. 5.000 habitantes tenía la ciudad. Pero esas enfermedades no serían nada en comparación con la fiebre amarilla que vino desde Panamá en 1742. Ya eran 10.000 los guayaquileños y la cuarta parte de ellos sucumbieron con la peste. La enfermedad del vómito prieto volvería 100 años después. La fiebre amarilla regresó a Guayaquil y se encontró con un Vicente Rocafuerte en la primera línea de atención a los habitantes de una ciudad donde morían por cientos. Fosas comunes se abrieron al lado de las iglesias porque los cementerios no daban abasto, porque la gente quería que sus familiares descansaran en Tierra Santa. En 1858 Guayaquil ya era una ciudad más grande. 30.000 personas la habitaban y no fue entonces la enfermedad sino la invasión peruana. 15 barcos de guerra frente al perfil costero del país y Guayaquil sitiada, asolada por soldados de otra tierra. 2 años estuvieron por acá. El país estuvo a punto de disolverse y fue Gabriel García Moreno junto a Juan José Flores quienes los derrotan y expulsan. Esto que hoy es ciudad, en ese entonces era llanura, era pampa. Y siendo este el lugar definitivo de la derrota de los invasores, años pasaron para que al expresidente Gabriel García Moreno le hicieran un monumento en esto que hoy es un parque, el Parque de la Victoria. No pasó demasiado tiempo para que volviera por estas tierras a instalarse la tragedia, esta vez en forma de candela. Dice la historia que el incendio fue provocado, que fueron los conservadores que querían volver cenizas las ideas federalistas y que se les fue la mano. Era 6 de octubre y era 1896 y fue aquí, en Aguirre y Malecón, donde comenzó aquella noche de infierno. Pero 6 años después, en 1902, otro incendio terminaría de quemar lo que había quedado de ciudad. Se había perdido todo. Y fue entonces cuando todos pensaron que los habitantes se irían para otro lado, porque parecía que la mala suerte se había ensañado con Guayaquil, que ya era demasiada desgracia. Pero no. Porque había una conexión extraña entre este espacio y su gente que resolvió quedarse aquí para toda la vida. Y entonces, sobre la nada, comenzaron los preparativos para los festejos del primer centenario y 1920 llegó. Y para recibirlo hubo una ciudad nueva que se había hecho con ganas y con detalle. Un siglo ha pasado desde entonces y como en aquel tiempo la ciudad está golpeada. Pero nadie se va de aquí. Como en esa época, resurge la tenacidad de un pueblo que sabe que su tierra es donde está su hogar y su trabajo. De gente que tiene como lema y bandera que si aquí se termina algo, pues aquí se lo recomienza, aquí se lo reconstruye. Porque en Guayaquil huir nunca fue una opción. Y levantarse ante la adversidad puede ser un ejercicio cotidiano.